a ustedes, ¿ya? Estén muy atentos. Dice, sin aire no sobrevivo y sin la tierra me muero. Tengo yemas y no soy huevo. Tengo capas y no soy sombrero. ¿Qué será? La planta. Planta. A ver, la repito. Sin aire no sobrevivo y sin la tierra me muero. Tengo yemas y no soy un huevo. Tengo capa y no soy sombrero. ¿Qué será? A ver, esta adivinanza es relacionada al tema que vamos a ver el día de hoy. Las plantas, mis. Plantas. Las plantas. Muy bien, las plantas o el árbol. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito, antes de entrar a la clasificación de las plantas, vamos a recordar un poquito qué son las plantas. A ver, Melanie, dígame con su propio concepto, ¿qué son plantas para usted? ¿Qué son las plantas para usted? Las plantas también es un ser vivo que ayuda al desarrollo del planeta y el ecosistema, ya que esto permite que también el ser humano tenga un aire puro y a la vez que ellos van desarrollando y van purificando el aire. Muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera dar su concepto de las plantas? A ver. ¿Nadie más? Las plantas purifican el medio ambiente. Las plantas purifican el medio ambiente. ¿Y qué nos darán las plantas? A ver, ¿qué nos dan las malas plantas? ¿Qué cosa? Medicina, frutas. Nos dan frutos, nos dan medicina. Aparte de eso, también nos da el oxígeno, ¿cierto? Nos dan oxígeno. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos una gran variedad de árboles o plantas? O sea, si nosotros vamos al parque vamos a encontrar plantas. Si vamos a la casa de nuestra abuelita encontramos plantas. Si vamos a la universidad o al colegio encontramos plantas. En todos lados nosotros vamos a encontrar plantas, pero no todas las plantas son iguales, ¿cierto? Hay variedad. Hay variedades de plantas. Para esto, también se clasifican las plantas en plantas con flores o plantas sin flores. Pero yo no les voy a decir eso, porque hay más profesores que le van a explicar ese tema. Ya, entonces, como ya conocemos qué son las plantas, y decimos que nosotros, las plantas nos dan oxígeno, que unas pueden ser medicinales, otras pueden ser alimenticias, unas pueden ser también ornamentales. Ya, nosotros, de las plantas industriales, que también se clasifican en plantas industriales, nosotros también recibimos la materia prima. A ver, yo le pregunto al niño Cristian Tigrero, ¿qué las plantas industriales, qué nomás nos dan? Cristian Tigrero. Vaya a dormir. Sí, aquí estoy, Miss. Muy bien, dígame, ¿qué nos dan las plantas industriales? Nos da diferentes beneficios, por ejemplo, con los árboles se puede hacer papeles o incluso formar parte de maderas para elaborar muebles. Muy bien, eso nos da el árbol, que las plantas que son industriales, ¿no? Aparte de eso, nosotros vamos a conocer, no sé si alguien de ustedes ha escuchado de la palabra etnobotánicas. ¿Han escuchado? O para otros puede ser o resultar nueva esta palabra, ¿cierto? Es nueva. A ver. Sí, es nueva, solo he escuchado. Entonces vamos a conocer su concepto antes de entrar al tema. Entonces, la etnobotánica se dice que esta estudia las relaciones que se dan entre las plantas y los seres humanos en cuanto al conocimiento y a los usos que se les da en la cultura popular. Por muchos años, las plantas han sido empleadas por el ser humano para satisfacer las necesidades, por ejemplo, la alimentación, la construcción de herramientas y viviendas y la obtención de las medicinas, como les venía diciendo. Gracias a todos estos usos, el ser humano ha adquirido conocimientos detallados sobre la localización, la distribución y también sobre las características de algunas plantas. Muy bien. Ahora sí tienen claro este tema de la etnobotánica.
¿Que estudia qué? A ver, ¿qué estudia la etnobotánica? La relación de las plantas y los La seres relación de las humanos. plantas, muy bien, aquí está. La etnobotánica estudia la relación de las plantas. Ahora, ¿sabían ustedes que las plantas antiguamente pertenecían al reino vegetal, llamado así por ser seres sin movimiento? Sin embargo, estos sistemas, a pesar de los años que han venido transcurriendo, a estas se las ha venido a reconocer ahora en la actualidad como el reino Plantae. A ver, yo pregunto, la estudiante Karen González, ¿qué entiende usted o cómo conoce usted el reino Plantae? ¿Qué es para usted el reino Plantae? El reino Plantae Mi son todas las diferentes plantas que se encuentran en nuestro entorno. Ya, más o menos, muy bien. El reino Plantae, el reino Plantae quiere decir, bueno, mejor dicho, proviene de plantas, que esto quiere decir reino vegetal, como aquí lo decía, que antiguamente estas pertenecían al reino vegetal. Ya, el reino vegetal, y aparte se las conoce así por ser las principales, uno de los principales grupos de la biología de los seres humanos. Se dice también que las plantas son organismos eucariotas multicelulares, que cada una de las células de ellas está recubierta de una pared, cuyo componente principal es la celulosa. Muy bien. A ver, déjenme ver por aquí. Yo pregunto a Jonathan Tomalá, por favor, continúe el siguiente concepto de las plantas. A ver, Jonathan Tomalá se fue a desayunar. No está. Pueden ir a desayunar en este momento, si estamos en clase. Nicolás Villao, continúe, por favor. Nicolás Villao. Bueno, parece que no están. Vamos a tomar en cuenta esto, ¿no? Bueno, continúo. Su ciclo de vida se caracteriza por la alternancia de generaciones. Alternan el esporofito, que es la fase del desarrollo en la que se producen esporas, y el gametofito, que es la fase del desarrollo en la que se producen las células sexuales. Su nutrición de las plantas es autótrofa y ocurre por medio de la fotosíntesis. Muy bien. Hasta ahora, ¿estamos claros qué son las plantas? Dígame. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, como ya conocemos qué son las plantas y sabemos qué nos dan, también decimos que las plantas se clasifican con plantas con flor y plantas sin flor. Para esto yo le voy a dar el paso al docente Eddie Santiago para que les explique más sobre la clasificación de las plantas, ¿ok? Continúe, profesor. Ok, muy buenos días, alumnos. Vamos a ver los criterios de la clasificación de las plantas. Para ello les voy a presentar unas diapositivas. Por favor, prestar atención porque ustedes mismos van a sacar su propia definición a partir de ello. Como primer punto tenemos la definición dada por la compañera la profesora Soraya, y esto es lo importante que tienen que saber. Su nutrición es autótrofa y ocurre por la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es aquel proceso que realizan las plantas para limpiar el aire y reproducción. Veamos ahora cómo está su criterio de clasificación. A ver, el niño Erwin da Soriano, por favor léame la presencia de esporofito multicelular. Ya, profesor. Presencia de esporofito multicelular. Es decir, una fase diploide multicelular que produce esporas haploides. Ok, niño.
Como pueden observar en esta pequeña imagen que está aquí, se las voy a hacer un poco más grande. Esta plantita que está aquí se encarga de producir estas esporas por medio de estas cápsulas que se ven aquí. Esto es solo el preámbulo. Este tipo de información se las va a dar otro profesor, el cual las van a comprender mucho más. Esto es solo el preámbulo de esa investigación. Ahora, la niña Melanie Zambrano, por favor, ¿me lee el otro concepto? Presencia de vasos conductores. Las plantas se dividen en no vasculares como las briofitas, que no poseen estructuras especializadas para la conducción de agua y nutrientes en su interior, y en vasculares que poseen tejidos conductores. Ok. Señorita, niña Melanie, ¿qué entendió por esta definición? Es la división que tiene una planta y a la vez misma nos poseen lo que nos da sus estructuras de cada uno, y donde dice que su conducción se da a través de lo que sus nutrientes, aguas, lo que van en el interior de la tierra. La planta va absorbiendo todos esos nutrientes. Bien, se divide en dos, ¿verdad? En vasculares y... Sí. Se divide en vasculares y los que poseen tejidos conductores. No vasculares, vasculares y no vasculares. Mira, observen esta foto y verán que hay plantas que tienen tejido vascular o un vestido leñoso, y otros que tienen sabias elaboradas. Como pueden observar en las imágenes, son distintas. Unas son vasculares y las otras no son vasculares. Con la siguiente diapositiva, y me va a ayudar la niña mejor, Carla Cedeño, con la primera definición. Presencia de raíces, estructuras que les permiten fijarse a un sustrato y absorber nutrientes. Como se puede observar, hay una raíz y está como la estructura de la raíz principal y las raíces laterales en la primera imagen. Ya. ¿Todas las plantitas tienen raíces? Señorita Sí. Niña Carla, Sí. ¿todas las plantas Sí. tienen raíces? Sí, Sí, todas las plantas tienen raíces, perfecto. Y esas raíces, como dicen principal y lateral, ¿ayudarán a la planta a absorber nutrientes de la tierra? sí, porque son las que salen a los extremos y como usted menciona, son las que ayudan a absorber aquellos nutrientes. Perfecto. A ver, la compañera Karen González, por favor, diferencia de megafilos y microfilos, por favor. Ya. Diferenciación de megafilos y microfilos. Las primeras son hojas muy vascularizadas, es decir, son múltiples nervaduras. Las segundas son hojas reducidas que carecen de peciolo y nervaduras. Perfecto. Veamos la primera imagen. En esta primera imagen, ¿cuál cree que será? ¿Serán megafilos o microfilos? Según la definición que leyó Karen González. Diga nomás. Yo le voy a decir si es positivo o negativo. ¿Cuál cree que es? ¿Megafilos o microfilos? Microfilos. Microfilos. No te equivocas. No te equivocas. Está perfecto. ¿Pero por qué microfilos? Porque esas son reducidas, son como los tallitos, algo así. Bueno, y la profesora que viene a continuación, ella le explicará más detalle. Pero la primera era megafilos. En esta siguiente imagen vemos lo que es el microfilo. Pueden ver que tiene diferentes ramificaciones y tiene más hojas abundantes. Se ramifica más, a pesar de que son más pequeñas. Vamos con el siguiente. La producción de semillas, por favor me indica Rosa Calva Díaz. Dígame, profesor. Léame esta producción de semillas. Ya. La producción de semillas
se utiliza para dividir a las plantas vasculares en dos grupos. Las plantas sin semillas, como por ejemplo los helechos, y las que producen semillas o espermatofitas. A ver, niña Rosa Calvadilla, ¿usted ha visto lo que son las palmeras de coco? Sí, profesor. ¿Ellos tienen fruto? Sí, el coco, las palmeras sí tienen frutos que son el coco, profesor. Exacto, Ahí tienen una pequeña semillita dentro de ellas. Ajá, comúnmente le decimos como la manzanita. En mi casa le dicen que hay una manzanita dentro del coco, ¿verdad? Entonces, Así eso es. podría ser. Así es. ¿Y ha visto algún árbol que no dé fruto? Que solo esté ahí. Los árboles ornamentales, profesor, los que sirven solo para adornar las casas. Exacto, son aquellos que El pino. semillas. A ver, el último compañero, Luis Meregildo, por favor. Presencia de flores. Las gimnospermas son plantas sin flor como los pinos y los abetos, y las angiospermas son plantas con flor como las orquídeas, las rosas y los guayacanes. Ok, entonces tenemos aquí la primera definición que va a ser las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas son plantas que tienen flores, como los pinos o los vegetos, sin flores. Ellas no tienen flores, así como lo es el pino, aquel planta ornamental que solo está ahí adornando una casa. Y vamos a tener las angiospermas, son aquellas como las rosas, aquellas que producen unos lindos colores como aquellas flores que tenemos aquí. Ahora les pregunto yo, ¿están preparados para la siguiente profesora? Porque ella les va a explicar cada uno de estos criterios de clasificación, cada uno. Yo les di un preámbulo para los que se va a venir. A continuación, la siguiente profesora les va a explicar cada uno de ellos. Prestar mucha atención. Hola chicos, buenos días. La pregunta que yo les voy a hacer a ustedes, ¿alguna vez han escuchado hablar sobre los briofitas? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Les suena esa palabra? ¿Con qué se relaciona? ¿Alguien ha escuchado? No. No, es una palabra nueva, ¿verdad? Pero tiene relación con las plantas. Vamos a conocer un poco qué es lo que significa briofita, a qué se refiere. Plantas briófitas. ¿Me puede ayudar leyendo, niña Carla? Las plantas briófitas son un grupo de plantas que carecen de vasos vasculares, es decir, de los conductos complejos por los que se transporta agua y minerales que sirven de alimentos a la planta. Exacto. O sea, lo que entiendo es que no tienen estos conductos. Las plantas briófitas son un grupo de plantas que carecen de vasos vasculares, es decir, de los conductos complejos por los que transporta agua y minerales que sirven de alimento. Observando ustedes las imágenes que están en pantalla, ¿han visto estas plantitas cerca del lugar donde viven o de pronto en sus casas, en el patio? ¿Alguien que me podría decir? Sí. Y si a veces se les ha hecho raro, ustedes han preguntado por qué salen esas plantitas que son pequeñitas o qué será que crecen ahí tan pequeñitas en algunas partes en mayor cantidad y en otras solamente en pequeñas. Por la humedad, Miss. Muy bien, niña Rosita, muy bien. Vamos a conocer un poco más. Dice, estas no pueden alcanzar grandes dimensiones, es decir, todas las plantas briófitas son pequeñas, aunque pueden extenderse en grandes superficies. Además, las briófitas son pluricelulares porque están formadas por más de una célula y son clorofílicas porque contienen el pigmento llamado clorofila que le da ese color verde y pigmento y permite hacer la fotosíntesis. Por eso es que ustedes ahorita que me están comentando que se han observado en sus casas, tienen ese color verde. Hay, como les dije, hay en grandes cantidades y otras muy que solamente se ve poquito. Entre las características de las plantas briófitas tenemos
que se desarrollan en ambientes húmedos, como mencionaba la niña Rosita, aunque en algunos casos también pueden desarrollarse en terrenos secos, pero no es muy común. Otra de las características es que estas necesitan del ambiente húmedo, ya que como no presentan raíces como tal, y la forma de obtener el agua y los minerales que necesitan es absorbiendo a modo de esponja el agua que haya, en este caso, que se encuentre en el lugar donde está, en su entorno. Nos dice también que generalmente la vamos a encontrar en las superficies rocosas, en la corteza de los árboles, en raíces de plantas o de los suelos húmedos. La reproducción de las plantas briófitas. ¿Alguien que me pueda ayudar leyendo lo que es la reproducción sexual? Yo, Miss. Listo, niña Rosita. Ya, la reproducción sexual. La planta origina los gametos masculinos que fecundarán al gameto femenino. La unión de ambos gametos dará lugar al esporofito, que germinará en nuevas matas. Muy bien. ¿Quién más quería participar para que me lea la reproducción asexual? Yo. Listo, Melanie. Reproducción asexual. En esta forma de reproducción, cualquier parte de la planta puede dar origen a una nueva. Las yemas que podemos encontrar en este tipo de plantas al entrar en contacto con una superficie adecuada para su desarrollo da lugar a una planta idéntica a su progenitora. Exacto. Las plantas briófitas tenemos que, tienen una reproducción sexual y asexual. Pero ¿cómo se reproduce? Aquí en la imagen, como podemos observar, es una planta briófita. Para que ésta se reproduzca, lo que tiene aquí está como cápsula, esta se rompe y bota las esporas, que son las semillitas que ustedes observan ahí en la pantalla. Estas semillitas, la esponja germina, como les dije, y crece el gameto o ramita verde del musgo, que son los haploides. Estas caen en el suelo y se fijan mediante rizoides. Al momento que caen en el suelo, estas desarrollan ramas y son masculinas y femeninas. Las femeninas, que son arquejonio u órgano sexual femenino, y las masculinas, que son anteriodio y órgano sexual masculino. Al momento de que estas dos caen, estas se fecundan. Al fecundar ya nuevamente forma lo que es el gametofito y nuevamente empieza el mismo proceso para la reproducción. Entre los tipos de briófitas tenemos en este caso 3 clases. La primera, que son los musgos. Es ahí donde les decía que de pronto han observado en sus casas o en algún lugar que ustedes hayan visitado algo similar a la imagen que ustedes ven aquí en pantalla. ¿Pero qué son los musgos? De la playa, ¿se han observado eso? También ahí, como anteriormente les dije, que estas plantas por lo general se observan en lugares rocosos también, en las cortezas de los árboles. En la imagen que les muestro ahorita, ustedes ven que se ve como en las raíces de los árboles grandes. Miren que se observan en la pantalla. Ya. Los musgos, dice, que se suelen encontrar formando densos mantos. Cada planta presenta diminutas estructuras con funciones similares a las de las raíces y con aspectos similares a los pelillos y son llamados rizoides. Otro tipo de briófitas son las hepáticas. Estas reciben este nombre por la similitud que guarda su apariencia con el hígado humano. Se desarrollan en zonas umbrosas y frescas. Ocupan grandes extensiones de terreno. Ustedes pueden observar ahí en la imagen. De pronto se les ha de hacer familiar ya ahorita viendo estas plantas pequeñitas y las han visto en el lugar donde ustedes habitan. Y el último tipo de briófitas son los anteseroxidas. Son plantas muy reducidas y con una estructura simple. De hecho, las plantas briófitas antoseroxidas nunca superan los 3 centímetros de altura. Por eso les digo que son bien pequeñitas y como les dije ahí, más de 3 centímetros no miden. Son plantas pequeñas que se encuentran por lo general en el suelo.
A continuación la profesora Ingrid les va a seguir ampliando un poco más de este tema que por lo general es muy interesante. Buenos días con todos. Bueno, hoy venimos acerca de las plantas vasculares sin semillas. Son conocidas como criptógamas. ¿Alguien de ustedes sabe el significado de esta palabra, criptógamas? No, ¿verdad? Es nueva en su vocabulario. Estas son aquellas que no se reproducen mediante flores, como las algas, los helechos, los musgos, como lo explicaba la profesora Yuleisi, que se puede encontrar en la parte superior de las rocas en las playas, y los licopodios. Las criptógamas tiene su raíz, viene del latín griego, que viene de criptos y gamos, que significa escondido y unión sexual. Dentro de sus características, nos dice, presentan tejidos conductores compuestos por traqueidas, que son un tipo de células alargadas que componen el xilema. También el floema está constituido por células cribosas. Bueno, para empezar, el tejido es aquel que transporta agua y nutrientes por toda la planta. El xilema, como vemos en la primera imagen, es aquel que transporta el agua y nutrientes del suelo desde la raíz hasta la planta. Este es el proceso de xilema. Y el floema es aquel que transporta azúcares y nutrientes de las hojas hacia el resto de las plantas. Su reproducción es mediante las esporas. ¿Alguien de ustedes sabe qué son las esporas? No, ¿verdad? Bueno, son como los orificios de las plantas. Como ven en la primera imagen, son pequeñas partículas que son parecidas al polvo que se encuentran debajo de las hojas. Y estas pueden flotar en el agua o en el viento. Otra característica es que posee un órgano sexual femenino conocido como arquejonio. ¿Saben qué es arquejonio? No. Bueno, vayan anotando esas palabritas que son nuevas para ustedes. Aquí, como vemos en la imagen, este es el reproductor femenino arquejonio de las plantas vasculares. Existen dos grupos, la división licofita y la división monilófita. Entre la división licofita tenemos los licopodios o pinos rastreros, como vemos acá en la imagen. Estas se reproducen por alternancia de generaciones y que tienen esporofito y gametofito de vida libre. Se dice que estas son las más antiguas. Son plantas pequeñas con una gran cantidad de microfilos libres. Estos microfilos son hojas en las cuales hay escasa nerviación. Y se divide entre celaginelas, isoteales y licopodios. En la división monilófita, este grupo pertenecen a los helechos, los equisetos y las xilostáceas. Los helechos presentan frondes o megafilos, que son grandes hojas conformadas por una especie de hojas más pequeñitas como foliolos o pinas, como ven en la primera imagen. Y algunos helechos que alcanzan grandes alturas y se conocen como helechos arborescentes o palmas bobas. Buenos días, chicos. Ahora yo les enseñaré las plantas con semillas. ¿Qué son las plantas con semillas? Son el grupo más grande en el reino vegetal. Se encuentran en la mayoría de los ambientes terrestres y muchos en ambientes acuáticos. Estas plantas habitan prácticamente todas las regiones del mundo, aunque con menor presencia en las regiones polares, ¿ya? Están constituidos por órganos vegetativos, como puede ser
es decir, los raíz, tallos y hojas. ¿Ya? Que su clasificación se clasifica en dos grupos, angiospermas y gimnospermas. ¿Qué son las angiospermas? Son plantas con flores que producen semillas encerradas dentro de un fruto. También produce flores que son sus órganos reproductores. Estas también las encontramos en la mayoría de las plantas que utilizamos en nuestra alimentación, como por ejemplo los plátanos, las calabazas, tomates, etc. Incluso vemos aquí unos frutos en los cuales se desarrollan en el interior varias semillas. Tenemos la manzana, el tomate y las nueces. Estas angiospermas se dividen en dos también, en las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas son las que tienen bordes suaves, sus hojas cubren todo el tallo, ¿ya? Tienen venas paralelas y bordes suaves. Este puede ser un ejemplo de las plantas que cubren todo el tallo, pueden ser las cebollas, el trigo, el maíz, el café, etc. Las dicotiledóneas son las que tienen una flor que presenta varias formas, como por ejemplo de formas del corazón. Son las que tienen fruto, más de una hoja, como puede ser el aguacate, el manzano, el algodón, etc. Ya. Ya vimos las angiospermas, ahora veremos las gimnospermas. Las gimnospermas son plantas que tienen semilla, pero carecen de flores y por lo tanto también carecen de frutos. Tienen hojas durante todo el año y su forma es variada. Es decir, estos también se pueden encontrar dentro de piñas o conos, así como vemos en la imagen. Y estas pueden ser árboles o arbustos, pero ninguna es hierba. Las gimnospermas tienen una gran altura, como por ejemplo un árbol, que pueda medir varios metros, ¿ya? Y tiene una edad promedio de varios años. También son plantas leñosas de aspecto arbóreo, es decir, con raíces, tallos, hojas y semillas expuestas por las flores. No poseen flores ni frutos verdaderos. Por esta razón, sus semillas se pueden encontrar en las hojas o en la superficie de los tallos. Algunos casos se forman a través de un cono o una piña, así como vemos aquí en la imagen. Vamos con la profesora Valeria. Muy buenos días, jóvenes. Bueno, como ya todas las compañeras, todas las profesoras ya han dado su intervención, entonces yo voy a dar lo que es, vamos a empezar con la retroalimentación. Para eso necesito que ustedes estén muy atentos porque yo voy a evaluar. Y voy a evaluar a aquellos estudiantes que le faltan puntos en actuación en clase. Recuerden que la siguiente semana comenzamos en examen ya en aportes, ya para segundo trimestre, ¿ok? Para eso voy a compartir pantalla y espero que esos estudiantes que voy a preguntar estén muy atentos para que puedan contestar. Ya, ahora sí, vamos a empezar. Yo le voy a pedir al alumno Nicolás que lea la pregunta y asimismo a la vez responda. Vamos a empezar. Dice el alumno Nicolás. Aquí dice, criterios de clasificación en plantas. ¿Cuáles son los criterios? Número 1, producción de mucilaginosos. Número 2 es presencia de parásitos. Número 3, diferenciación y megalofilos y microfilos. Y número 4, presencia de esporofito multicelular. Ya, ¿cuál tú crees que sea la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? A ver. La que yo creo, dice criterios de clasificación de plantas. Puede haber una o dos, o más. Puedo elegir entre la 3 y la
4. Vamos a ver si están correctas. Me dijiste la 3 y la 4. Dando en cuenta que está incorrecto porque no han prestado atención. Bueno, seguimos con el alumno Kelvin Lavallén, que lea y por favor que responda. Kelvin Lavallén. Tipos de briofitas. ¿Cuál es la que no pertenece a los tipos de briofitas? A ver, vamos, ¿cuál es la respuesta? La que no pertenece al tipo de briofritas. La 1. 1, 2, 3 o 4. La 1. 2. Ya, la 2. ¿Puede haber una o más? La 1. La 1, ok, vamos a ver. Ya, correcto, acertaste. Tienes tu actuación en clase y tus puntos para que te presentes con el puntaje adecuado a los aportes. Bueno, ahora vamos con el alumno Temempaguay. Por favor, Temempaguay. Sí, dígame. Ya, alumno, por favor, lea y responda al mismo tiempo. Ya. ¿Qué son las briofitas? Son un grupo de microorganismos procariotas unicelulares que, al igual que las bacterias, no presentan núcleo ni órganos membranos internos. Son un organismo con capacidad de realizar la fotosíntesis oxigénica y obtener el carbono orgánico de la energía de la luz del sol, diferente de una embriofita o planta terrestre. Son grupos de plantas que carecen son grupos de plantas que carecen de vasos vasculares, es decir, de los conductos complejos de los que transportan aguas y minerales. ¿Sigo? Ya, sí, siga con mi alumno, siga con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre monocotiledonias y dicotiledonias? La diferencia es la 3. Correcto, sí, está muy bien. La alumna Solange, que me puede ayudar con a leer la pregunta y al mismo tiempo contesto. Solange. Bueno, vemos que no está. La alumna Keren. Ya, las plantas con semilla. Es que no alcanzo a ver. ¿Por qué las gimnospermas son llamadas plantas con semillas desnudas? Porque... A ver, vamos a verla. Presenta un ciclo vital con alternancia. A ver, la primera sería la respuesta, profesora. La primera, vamos a ver. Está incorrecta, no era la primera. Se ve que ustedes no han prestado atención a los profesores que estaban impartiendo la clase. Bueno, vamos ahorita con la alumna Erwin, con el alumno Erwin, que puede leer y contestar. Erwin. Ya, profesor. Criterios en clasificación de las plantas. ¿Cuál es la función de presencia de raíces? Permite fijarse a un sustrato y absorber nutrientes. Permite a las hojas muy vascularizadas con múltiples nervaduras. Es una fase diploide multicelular que produce esporas haploides. La primera. Esa es la tercera. La tercera. Bueno, vamos a decirle que no es la tercera. Es la primera. Han estado muy atentos, chicos. Bueno, esto fue la evaluación de hoy día y espero que mañana estén con toda esa atención, que no he visto que ya como que estamos muy desanimados
Y bueno, aquí nos salen más. Vamos a ver si seguimos preguntando para que puedan... Este alumno Erwin, vamos para que puedas intentar otra vez. Erwin. Ya. ¿Qué son las plantas? Son organismos eucariotas multicelulares. Son organelos celulares que se ocupan de la fotosíntesis de la planta. Son células que están compuestas por muchos tejidos. Esa es la... La tercera. ¿O no? No, es la tercera. La primera. No, profesor, es la primera. Era la primera, exacto, era la primera. A ver, ¿quién desea participar? Ahora vamos a ver un voluntario. ¿Quién se quiere ganar ese punto? Una última pregunta. A ver, ¿quién? Un voluntario. Nadie. Bueno, entonces vamos a preguntarle a la alumna Rosa Calva. Rosita ya participó, pregunta a otra persona. Bueno, ya participó, entonces ella ya... Vamos a preguntarle a quién le preguntamos. A ver, ¿a quién le preguntamos? A Nicolás. Vamos a preguntarle otra vez a Nicolás. Vamos a ver si esta vez hacerlo. Vamos a ver para que se gane ese punto. Arquejonio o esperófito. Ese no recuerdo bien, pero es entre los dos. Arquejonio. Vamos, Nicolás. Las plantas vasculares sin semillas son conocidas como gemetofito, esperofito, arquegonio o criptógamas. Criptógamas. La 4. Criptógamas. Esta vez acertaste. Correcto, es la cuarta. Bueno, esto fue la evaluación de hoy día y para esos estudiantes que no estuvieron atentos, yo les pido por favor que la próxima clase estén atentos para que así puedan responder y se puedan ganar esos puntos que les puede servir de mucho, ¿ya? Esto ha sido la intervención de hoy, de la clase de hoy día.